física. Si queremos entender el universo en su amplitud, tenemos que entender bien la física a nivel fundamental, a nivel microscópico. Y aquí, bueno, Javier mencionó a Steven Weinberg, que lastimosamente nos dejó hace un par de meses. Tal vez era el gran físico de nuestro tiempo. Y yo siempre repito su frase esta, que es: nuestro propósito en física teórica no es describir el mundo como lo encontramos, sino explicar en términos de unos pocos principios fundamentales por qué el mundo es como es. Aquí la palabra clave es explicar. Y entonces es muy ambiciosa la física teórica en el sentido que queremos explicar cómo es el universo y por qué es así, y no solamente describirlo. Entonces voy a irme desde las bases. Entonces, ¿cuáles son las teorías fundamentales? Las teorías fundamentales hay dos. Una es la mecánica cuántica, que ustedes tendrán mucha experiencia porque es la base de toda la electrónica, de todos los avances tecnológicos en los últimos 100 años. Está basado en la física cuántica. Y es una física que después de 100 años esencialmente nos tiene todos siempre curiosos y asombrados porque nadie la entiende, esencialmente. Bueno, perfecto, muchas gracias. Qué pena, entonces les hablaba de los tamaños. Sí, este es el ser humano, los tamaños más pequeños, y aquí los tamaños más grandes, y les decía que para entender lo más grande necesitamos entender lo más pequeño. Y entonces esta es la frase que les repetía de Steven Weinberg, que vamos a explicar. Y ahora vamos por lo que es las teorías fundamentales, que son dos. La primera es la mecánica cuántica, que les decía que nadie la entiende, pero realmente sabemos que funciona. Y hay una ecuación básica, que es la ecuación de Schrödinger, y hay un elemento básico, que es la función de onda, que se llama. Y hay una constante fundamental, que es la constante de Planck, que es muy pequeña, pero no es cero, y es lo que le da base a la mecánica cuántica, donde nos dice que las energías, por ejemplo, van en paquetes, y esos paquetes están determinados por números enteros veces la constante esta h barra, y de ahí salen lo que son las partículas elementales, por ejemplo, el fotón, por ejemplo. Y tiene propiedades muy peculiares, digamos. Una de esas es el famoso principio de incertidumbre, que nos dice que podemos saber, si sabemos la posición de una partícula o cualquier cosa, no sabemos su velocidad. Si sabemos la velocidad, no sabemos la posición. Esta ecuación nos dice que la incertidumbre en el momentum de masa por velocidad, esencialmente, veces la incertidumbre en la posición, es mayor que un medio veces h barra, la famosa constante de Planck. Y una ecuación parecida se expresa para la energía, la incertidumbre en la energía, con la incertidumbre en el tiempo, también es mayor que h barra. Y eso quiere decir que continuamente en la naturaleza no hay nada fijo. Por ejemplo, esto es una forma de representarlo, es que se pone en un recipiente una bola. Uno puede pensar clásicamente que se puede llegar en su momento a estar fijo en su mínimo, pero en la física cuántica no podemos, porque si estuviera fijo en su mínimo, quiere decir que sabríamos su posición y su velocidad, pero eso es imposible. Todo lo que realmente pasa es que continuamente está fluctuando. Entonces son las fluctuaciones cuánticas, que son la base de esencialmente toda la física cuántica, que nunca podemos saber exactamente la posición y la velocidad. Y eso tengo en mente porque realmente va a ser muy útil en el resto de mi charla. Ok, esa es la teoría fundamental 1. La teoría fundamental 2 es la relatividad especial. Insisto, aquí es relatividad especial y no relatividad general, que hay un concepto de que Einstein vino con relatividad especial al principio del siglo pasado y después hizo su gran descubrimiento de la relatividad general, y ese es solamente un caso muy particular. Entonces, realmente la teoría fundamental es la relatividad especial. Una forma de explicarlo es porque la relatividad general describe la gravitación, que es solamente una de 4 interacciones. Hay 3 interacciones más, pero todas están basadas en los principios de la relatividad especial. Y lo que nos dice la relatividad especial, esencialmente podemos grabarlo en que hay otra constante, que se llama c, que es la velocidad de la luz, que tiene un valor dado en metros por segundo, 10 a la 8, que es la famosa que aparece en la famosa ecuación que todos conocemos, de igual a mc cuadrado, que tiene su interpretación también. Esencialmente nos dice que hay una velocidad máxima, y eso quiere decir que si tenemos un evento aquí y un evento aquí, hay una comunicación entre ellos si está dentro de esto que se llama el cono de luz.
la pendiente de este cono nos da la velocidad. Si es una pendiente más grande, si es una velocidad más grande que la luz, que es imposible. Entonces, un punto aquí no se puede relacionar con este punto porque necesitarías una velocidad mayor que la de la luz. O sea que lo que está en contacto causal con nosotros es todo lo que está dentro de nuestro cono de luz. Porque para ir de aquí hasta otro punto, necesitamos ir a una velocidad menor que la de la luz, que no hay problema. Entonces, todo podemos tener información, lo que está en nuestro cono de luz, pero no fuera del cono de luz. Entonces, esta es la segunda teoría fundamental y la segunda constante fundamental. Ya introdujimos la h, que es la constante de Planck, y la c, que es la velocidad de la luz. Y con solo esto, de ahí sale toda la física, toda la ciencia, esencialmente. Es impresionante. Son esas dos teorías fundamentales, que es la que conocemos ya desde hace más de un siglo. Y cuando digo que sale toda la física, es que sale en particular lo que es el modelo estándar. El modelo estándar la gente lo ha pasado construyendo en los últimos 70 años, esencialmente, para llegar, aquí les voy a enseñar así más o menos muy descriptivo, que son las partículas más fundamentales. Las partículas se llaman quarks, que puede ser, aquí se llama quark up de arriba, down de abajo. Y con esto se hacen los protones y los neutrones, y los protones y los neutrones son la base de los núcleos atómicos. Y luego está el electrón, que es lo que se llama un leptón, que también hay otro que se llama el neutrino. Este es el electrón y el neutrino. Hay una parte derecha y una parte izquierda, así como los quarks. Y con esto ya completamos todos los átomos. Los quarks hacen los núcleos, el electrón le da vuelta al núcleo, lo hace el átomo eléctricamente neutro. Los neutrinos no participan porque los neutrinos son eléctricamente neutros y son muy livianos, pero son cruciales porque son los que se crean en el proceso de fusión nuclear que está pasando en el Sol. Y el Sol, al quemarse, está emitiendo luz, que la que vemos nosotros, pero también emite los neutrinos y son parte del... Y nos están atravesando miles de millones por segundo y no nos damos cuenta porque son muy livianos y se mueven muy rápido y no tienen carga, entonces no interaccionan directamente con nosotros. Lo curioso es que hay varias copias de estas partículas, hay tres de cada una de ellas. Y luego está una partícula que se llama el Higgs, que fue el gran descubrimiento en el 2012, que fue descubrir el Higgs. Eso se predijo en los años 60, precisamente Weinberg la predijo en 1967, y al descubrir el Higgs, una forma de notarlo fue esta pequeña montículo que se ve en esta gráfica de energías en el acelerador LHC en el CERN, y ese pequeño pico que sale ahí muestra que hay una partícula y esa partícula tiene todas las propiedades de lo que se llama el Higgs. A diferencia de los quarks y leptones que tienen spin un medio, spin es un momento interno de rotación de cada partícula y está cuantizado en semienteros. El Higgs es más simple que todos porque no tiene spin es cero. Como no tiene spin, su energía puede tener un perfil diferente de cero porque al no tener spin no rompe las simetrías de rotación que vemos en la naturaleza. Entonces, esta figura es lo que le da una energía para el Higgs y hay un mínimo y hay un máximo. El máximo es un punto simétrico, el mínimo no es simétrico porque hay muchos mínimos. Y esto como es distinto de cero, el máximo está en cero, los mínimos no están en cero. Como es distinto de cero, da una escala, esa escala nos da las masas de todas las demás partículas. O sea, por eso el Higgs es tan importante. Y luego están partículas de spin 1, que son los que median las interacciones. Una cosa son las partículas fundamentales y otras cómo interaccionan entre ellas. Y los de spin 1 son los mediadores de las interacciones. Y hay tres interacciones mediadas por spin 1, que son las interacciones electromagnéticas que todos conocemos, que es el electromagnetismo, mediados por una partícula que se llama el fotón, la partícula de la luz. Pero también hay las partículas que se llaman W y Z, que median otra interacción, que se llaman interacciones débiles, y las partículas que se llaman gluones, que median otra interacción que las interacciones fuertes. Los gluones es lo que mantienen pegados a los quarks entre sí para hacer un núcleo. Entonces es importante para tener átomos. Las interacciones débiles, otra vez, no sirven para formar los núcleos, pero sí son la base de que se queme el Sol, por ejemplo, de ahí esa interacción es fundamental. Y los mediadores son las partículas W y Z. Esas también fueron predichas por Weinberg en el 67 y las descubrieron en el 82, que fue un gran descubrimiento, digamos.
Y luego hay una partícula que viene única, por su cuenta, que tiene spin 2, se llama el gravitón. Esta medida la cuarta interacción, que es la gravitación. Entonces hay 4 interacciones, medidas 3 de ellas por partículas de spin 1 y una por una partícula de spin 2. Y curioso es que ya uno pensaría, ¿qué pasa más allá? Con partículas de spin más grandes, y no pasa nada. Sencillamente, otra vez Weinberg demostró que partículas de spin mayor que 2 no miden interacciones. Entonces, aquí se ve que tenemos un modelo bastante completo. Pueden surgir más partículas de spin medio, más partículas de spin 0 o de spin 1, pero más de spin mayor que 2 no hay. Lo interesante con esto, ya tenemos toda la naturaleza descrita, se puede escribir como una ecuación, eso es un lagrangiano, que nos da el primer término, nos da las ecuaciones de Einstein, nos da de la gravitación. El siguiente término nos da las interacciones electromagnéticas y las otras dos, fuertes y débiles. Aquí nos da un término de energía cinética de todos los fermiones, que son las de partículas de spin medio, los quarks y los leptones. Este nos dice cómo se acoplan los quarks y los leptones al Higgs, por eso es que el Higgs le da masa a todo lo demás. Esta es la energía cinética del Higgs y aquí está la energía potencial del Higgs. Esencialmente eso es todo lo que necesitamos. Y de ahí podemos hacer cálculos y predecir cualquier cosa a nivel fundamental. Entonces es un gran logro el modelo estándar. Para la gravitación, como decía, es una de las tantas interacciones, una de las 3, pero también tiene una interpretación fabulosa, que es lo que hizo Einstein y lo que él dijo que era su momento más feliz. Aquí lo ven sonriente, porque él se dio cuenta que entender la gravitación lo entendió de una forma tan especial, que es la gravitación es simplemente geometría del espacio y del tiempo. O sea, qué tanto se está curvando el espacio y el tiempo nos dice qué tan fuerte es la interacción. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, cómo la Tierra atrae a la Luna, por ejemplo, que la Tierra curva el espacio-tiempo alrededor, eso es lo que está pintado aquí, y eso hace que la Luna se mueva alrededor de la Tierra. Entonces, con eso explica todo lo que se ha visto y se reduce a lo de Newton, cuando Newton explicó el movimiento de los planetas, pero hace una forma de entender geométricamente lo que es la interacción gravitacional. Y una de las cosas que predice la interacción gravitacional son los agujeros negros. Y creemos que hay uno en el centro de cada galaxia. Y aquí les enseño la primera imagen que salió no hace mucho. Es uno de los descubrimientos interesantes de hace poco tiempo. Que varios experimentos juntos, participando en cuenta un grupo en México, pudieron dar lo que sea una imagen de un agujero negro en concreto. Entonces ya los agujeros negros no son temas de ficción, sino que es algo que realmente se han visto y abundan en todo el universo. Y aquí está otro de los grandes descubrimientos recientes, eh, que es el descubrimiento de las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales se descubrieron en 2016, tal vez ese sí es el mayor descubrimiento de este siglo, creo yo, porque nos abre una ventana nueva a ver el universo. ¿Qué fue lo que descubrieron ellos? Eran dos agujeros negros, imagínense esto, dando vueltas entre sí y chocando. Eso pasó hace 1.200 millones de años. Esa onda, como tenían tanta energía, produjeron perturbaciones del espacio y el tiempo, o sea, onda gravitacional. Y esta onda ha estado viajando por 1.200 millones de años hasta que aquí en la Tierra unos seres humanos pudieron hacer un experimento que podían ser capaces de detectar esa onda. Eso fue un descubrimiento excepcional. Lo detectaron usando rayos láser de aquí de distancia, de un interferómetro de 4 kilómetros de distancia. Y es interesante porque el rayo láser, la idea conceptual del rayo láser vino de Einstein también. La propuso la idea un año después de haber propuesto las ondas gravitacionales. Curiosamente, él no vivió para ver los rayos láser y no se puede imaginar que usando su idea que dio lugar al rayo láser fueran capaces de detectar las ondas gravitacionales que él había predicho. O sea, eso es uno de los grandes logros de la humanidad, haber predicho eso y encontrado. Como ven, digamos, el espectro electromagnético que ustedes conocen muy bien, la parte visible es muy pequeña, donde están todos los colores que vemos, y luego está a longitud de ondas más grandes o frecuencias más pequeñas, está el infrarrojo y después el ultravioleta a energías más altas y frecuencias más altas. Y entonces podemos pensar lo mismo con las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales se han observado ahora en estos experimentos, perdón, aquí, el experimento que se llama LIGO y Virgo,
a una frecuencia muy específica, del orden de los hertz, 10, de 1 a 10 a 100 hertz. Se están haciendo experimentos planeados para explorar frecuencias mucho más pequeñas, a llegar eventualmente hasta los nanohertz. Y lo que queda todavía abierto es explorar frecuencias más y más altas. Esto es algo en particular que yo estoy muy involucrado ahora porque en frecuencias más y más altas va a ser tal vez una de las mejores formas de poder explorar el universo más y más temprano y a energías más y más grandes, que es lo que, o distancias más pequeñas. Entonces, esto es algo que queda abierto para el futuro, para gente joven, digamos, que puedan pensar dentro de 20, 30 años, empezar a explorar ese tipo de región, nos va a dar información del universo más temprano. Muy bien. Esto nos lleva también que el modelo estándar nos puede ser muy útil para estudiar el comienzo del universo. Entonces aquí les voy a dar una descripción muy, muy breve de la historia del universo. No se asusten por las ecuaciones, pero por lo menos para dar una idea de que hay un modelo que se llama el modelo del Big Bang, que asume que el universo es homogéneo, isotrópico, y entonces se puede describir la geometría por medio de una métrica, que es la distancia, y eso uno puede calcular, hay un parámetro que es el parámetro de escala, que depende del tiempo, y nos dice qué tan grande es el universo. Esencialmente, eso nos dice. Y las ecuaciones de Einstein nos describe cómo se va a expandir este universo. Eh, Generalmente se le acopla a una partícula, por ejemplo, a una partícula como el Higgs escalar, entonces hay una energía, una ecuación también para esa partícula, entonces uno estudia el sistema de la gravitación y esta otra partícula evolucionando con el tiempo. Eh, y usando esto, eh, la gente puede estudiar el universo en todas sus etapas. Hay un libro que a mí me impresionó mucho cuando era joven, se llama Los 3 primeros minutos del universo, escrito por Weinberg también, que a mí me impresionó porque cómo podía la gente pensar, ya en los años 70, cuando yo era joven, eh, pensar que podíamos describir cómo era el universo en sus 3 primeros minutos. Y realmente es sorprendente, y lo podemos hacer gracias a que tenemos el conocimiento del modelo estándar. Sin embargo, no podemos llegar al tiempo cero. El tiempo cero sería el Big Bang, y esto no sabemos. Hay un periodo que la gente ha explorado últimamente que resuelve muchos los problemas del Big Bang, que se llama el modelo inflacionario, que se ve que aquí la expansión es exponencialmente rápida y después la expansión se vuelve menos rápida, pero se sigue expandiendo. ¿Okay? Curiosamente, estamos ahora en un momento donde se está volviendo a expandir muy rápido. Esta expansión acelerada quiere decir que hay aceleración y aquí también hay aceleración, mientras que todo este proceso ha habido una desaceleración, o sea que cada vez iba frenando más. El proceso, el universo inflacionario pasó a fracciones de segundo después del Big Bang. Es la teoría más aceptada, pero no está confirmada experimentalmente totalmente, digamos. Hay mucha indicación experimental, pero no confirmada. Sin embargo, sí podemos decir después qué pasó después. Podemos decir el momento en que se formó. Las partículas estaban chocando entre sí, el universo estaba muy caliente, entonces todas estaban chocando entre sí, como si fuera una gran sopa de partículas. El universo se enfría, entonces la velocidad es menor de las partículas, entonces pueden las diferentes interacciones empezar a tener su efecto. Digamos, en un momento llegan la interacción fuerte, suficientemente fuerte para atrapar a los quarks en neutrones y protones. Eso pasó en los primeros segundos, digamos. Luego pasó, entonces ya formaron todos los primeros núcleos, digamos, esos son los primeros 3 minutos. Se juntan los núcleos de hidrógeno, que es el protón, después se juntan como neutrones, se hacen núcleos de helio, entonces ya hay hidrógeno y helio en núcleos, y entonces el universo sigue expandiéndose, y después de ya 100.000, 300.000 años, que no es nada en la historia del universo, ya el universo es suficientemente frío para que la interacción electromagnética sea capaz de que un protón atrape a un electrón en un átomo. Entonces vemos, es el momento en que se crearon los átomos, 300.000 años después del Big Bang. Entonces, al crearse los átomos, ya la materia es eléctricamente neutra. Entonces pasa algo muy importante en la historia del universo. Entonces, los fotones que hasta ese momento estaban chocando con todos, se liberaron, porque ahora todos los átomos son eléctricamente neutros y los fotones son los que median esa interacción electromagnética. Entonces se liberaron, entonces hay una radiación que salió en ese momento y ha estado viajando por toda la historia del universo. Y lo más espectacular que pasó en el siglo pasado fue que esa radiación se detectó en los años 60 y es la mejor evidencia para la historia del Big Bang. La historia del Big Bang
no es solamente una historia que le cuentan a uno y un día siguiente le van a contar otra historia, no, esto está confirmado experimentalmente, en parte porque sabemos la abundancia de todos los elementos en la naturaleza, cuánto porcentaje de helio, de hidrógeno, etcétera, pero también más espectacular es que esta radiación que salió en este momento ha sido detectada y se sigue detectando continuamente los últimos 70 años y nos está dando cada vez más información. Luego de esto, la materia es eléctricamente neutra, el universo se sigue expandiendo, la única interacción que domina entonces es la gravitación, porque todas las demás o son a corto alcance, como las fuertes y las débiles, o como las electromagnéticas ya son eléctricamente neutras, la materia ya no sienten interacción electromagnética directamente, entonces la gravitación domina, pese a que es la más débil de todas las interacciones, a partir de entonces la gravitación domina, entonces trate de atraer a diferentes densidades, diferentes materia, entonces ahí cuando se empiezan a acumular en ciertos puntos, esta materia se vuelve en estrellas, galaxias, etc. Entonces de ahí salimos nosotros. Entonces, esto es la historia del universo en unos poquitos minutos, solo usando el modelo estándar que es lo que conocemos. En este momento, cuando pasó esta inflación que les digo yo, ahí se detectan, se generan ondas gravitacionales. Las ondas electromagnéticas se generan solamente aquí, a los 300.000 años, cuando cuando se forman los átomos. Entonces, cuando vemos esa radiación, estamos viendo el universo cuando tenía 300.000 años. Si lográramos ver las ondas gravitacionales que salieron al principio del universo, estaríamos viendo el universo casi en el momento del Big Bang. Y estas ondas gravitacionales no son las que se han detectado ahora, pero se están buscando. Si se detectan en los próximos 5 años, algo así, sería un descubrimiento espectacular porque estaríamos viendo realmente el puro comienzo del universo. Entonces, algo que hay que tener pendiente, si se descubre o no. Evidencia experimental que tenemos es la famosa ley de Hubble, que nos dice que se están separando cada vez más las galaxias. Por eso sí que el universo está en expansión. Y aquí con más precisión, los datos que hay acumulados es impresionante. Nos dice que la pendiente nos dice qué tanto se está separando, qué tanto está la velocidad de las galaxias. Y está bien definido. Pero lo que les decía es la radiación de microondas. Miren, en los años 60 se veía aquí todo de un solo color. Quiere decir que se veía lo mismo en todas las direcciones. Entonces tenía que ser de origen cosmológico, porque no puede haber ninguna fuente que lo esté formando, porque viene todo igual. Los experimentos se volvieron cada vez más precisos y en los años 90 ya se podían ver pequeñas diferencias de temperatura, que aquí pueden ver diferentes colores en la radiación. O sea que en diferentes lugares que se está viendo, se ve azul más frío, rojo más caliente. Y en los años 2000 todavía la precisión es mayor, o sea que los puntitos, estas pequeñas diferencias de temperatura son del orden de 10 a la menos 5. Es muy pequeña, por eso necesita mucha precisión para poderlas observar. Entonces, ¿por qué es importante observar esto? Porque, bueno, aquí les enseño todavía otra más reciente. Esto es lo que tenemos hasta hace poco, el experimento Planck, para ver cómo ha ido evolucionando la precisión. Y, como decías, de orden de 10 a la menos 5. Estas fluctuaciones pequeñas que estamos viendo en el comienzo del universo tienen el mismo origen que las fluctuaciones que les hablé al principio del principio de incertidumbre, que son fluctuaciones cuánticas. Entonces, cuando uno dice que la física cuántica es solamente a nivel microscópico, el universo al expandirse nos está llevando esas fluctuaciones cuánticas microscópicas a nivel macroscópico. Y estas pequeñas fluctuaciones nos dicen que en cierta área se acumula más materia que en otra, y ese es el origen de toda la materia, de todas las galaxias y las estrellas. O sea que nuestro origen viene de pequeñas fluctuaciones cuánticas al comienzo del universo. Y lo interesante de esta precisión es que nos da lo que se llama el espectro del fondo microondas que tiene esta gráfica. Esta gráfica es tal vez la más espectacular de nuestra época, digamos, de los últimos 20, 30 años, porque ven los puntos rojos que salen aquí, es el nivel de precisión que llega al experimento, y la línea sólida en verde es lo que dice la teoría. En particular, encaja perfectamente con la teoría de la inflación. Entonces, esto lo que es, en los últimos 20, 30 años se han estado confirmando cada uno de las posiciones de estos picos y nos dan mucha información. Nos dice qué tan rápido está acelerando el universo, cuál es el contenido de materia sobre antimateria, materia oscura, que lo voy a hablar más tarde, etcétera. O sea que aquí hay muchísima información. Y lo que es más importante es que con esto, la cosmología, que antes era muy especulativa, ¿no? Cuando yo era joven era muy especulativa, ahora ya es cosmología de precisión. Se habla de cosmología es una ciencia tan seria, tan sólida como cualquier otro experimento que se haga en la Tierra, de cualquier otra parte de la ciencia.
a nivel de precisión que se tiene. Y con el nivel el universo inflacionario explicaría ese tipo de curva. Y aquí está una gráfica donde nos dice cómo están los límites experimentales de cantidades particulares que se predicen. Por ejemplo, hay una cantidad que se llama el, la- la- el tilt primordial, digamos, que tiene que ser 0,96 y más o menos eso es lo que da el experimento. Y esto nos dice la amplitud de las ondas gravitacionales que salieron al principio del universo. Todavía no se han medido, o sea que están consistentes con cero, o sea que andamos con un punto por aquí. Y eso es lo que puede ser que en el futuro se puedan observar y ver a qué nos corresponde. Muy bien, eso es más o menos una idea de los éxitos que se han logrado. También hay incógnitas y cosas que no entendemos. Entonces, hay una muy simple que es un fruto del éxito, de que hay tanta precisión. Es, por ejemplo, la medida de la constante de Hubble, que os dije que es la medida de que el universo se está expandiendo. Hay experimentos aquí explorando a escalas más recientes, digamos, viendo cómo se expanden las galaxias, o qué pasa con supernovas, por ejemplo, que nos da una medida de qué tanto se está acelerando el universo. Pero también el fondo de microondas, con tanta precisión, también nos da otra medida. Y estos dos valores están marcados aquí. Esta es medida del fondo de microondas, esta es medida de las supernovas, por ejemplo. Y antes, en los años 2000 y pico, estaban de acuerdo. La precisión ha ido aumentando y al aumentar, esto ha ido divergiendo los resultados. O sea que ahora la constante de Hubble, si uno lo mide por usando el fondo de microondas, nos da el orden de 67, y si lo mide usando cómo se están separando las galaxias, digamos, usando las supernovas, nos da algo como 72. O sea que hay una divergencia y nadie la puede explicar. O sea que son problemas abiertos. Y puede estar pasando algo que nadie entiende en alguna fase del universo, porque esta medida es al universo muy temprano y es al universo muy tardío. Entonces puede haber algo en el medio que puede hacer que haya una convergencia, pero todavía no lo sabemos. Entonces es una incógnita en el momento. Ok. Bueno, esa es una. Luego está la otra que es realmente una incógnita gigantesca. Esto nos tomó a todos por sorpresa. Es lo que les decía antes de que el descubrimiento relativamente reciente, en el 98, de que el universo no solo se está expandiendo, sino que se está expandiendo cada vez más rápido, o sea, se está acelerando. Y es algo reciente. Esto es antiintuitivo porque uno dice, bueno, a escalas más grandes, la gravitación es la que domina, la gravitación es atractiva. Entonces, el universo se está expandiendo. Esa expansión tiene que ser cada vez más lenta porque las galaxias se tratan de atraer entre sí. Sin embargo, hay algo que le está ganando a la gravitación a escalas grandes. Y no sabemos lo que es, entonces le dio un nombre que se llama energía oscura. Y eso es un misterio. ¿Qué es la energía oscura? Es un misterio. Pero no solamente qué es la energía oscura, sino por qué existe y segundo, por qué es tan pequeña. Y es una forma de medirlo, es por aquí un perfil potencial como el de Higgs. Una forma de decir es que el valor del mínimo está, no es cero en esta dirección, pero también la energía misma del mínimo no es cero, pero es casi cero. Y la forma de ponerlo aquí dramática, le puse el número de ceros aquí, es 0.0, y si los pueden contar, son 120 ceros, veces la escala fundamental que debe tener. ¿Okay? Entonces, ¿por qué este número es, primero, que sea distinto de cero, que sea positivo, y tercero, que sea tan pequeño? Eso no lo podemos explicar. Y ese es el problema que se llama la constante cosmológica, que curiosamente Einstein la introdujo para tratar de explicar en su tiempo, que él creía que el universo era estático, la introdujo para tratar de explicar eso, y ahora tiene que estar ahí, pero el problema es por qué es tan pequeño. Eso tal vez es la pregunta clave física, digamos, de nuestro tiempo, digamos. Hay otra pregunta que también es interesante, menos dramática, que es la materia oscura, que vemos que materia oscura es simplemente otras partículas que sean eléctricamente neutras. Por ejemplo, el neutrino es una materia oscura, o el neutrón, que conocemos muy bien, también son oscuros porque no tienen carga eléctrica, entonces no emiten luz, entonces no los podemos ver con radiación. Lo que nos da, lo que se llama materia oscura es evidencia que se ha acumulado ya por muchos años, desde los años 30, digamos, pero especialmente de los 60 para acá,
de que las curvas de rotaciones de en las galaxias que vemos, aquí está la parte experimental, y la parte teórica nos diría esto, o sea que mientras más lejos esté haciendo, la velocidad va a ser menor y menor y menor. Es lo que nos predicen, digamos, usando las leyes de Newton, etcétera. Y sin embargo, lo que nos sale es esto. Entonces, la forma de explicarlo, que es lo más simple, más directa, es que tiene que haber un halo alrededor de las galaxias donde está dominado por esta materia oscura que no la podemos ver, pero está ahí. Entonces, son otras partículas que no sabemos qué son. Entonces, eso es un misterio también. Y se ha comprobado, digamos, hay evidencia de que realmente sí existe esa materia. Lo que no sabemos es qué es esa materia oscura. Okay. Ahora, el problema realmente fundamental es la gravitación cuántica. O sea, como les dije antes, Einstein entendió la gravitación como la geometría del espacio y del tiempo. La mecánica cuántica nos dice que todo está fluctuando. Entonces, si la gravedad es espacio-tiempo, la mecánica cuántica nos dice que ese espacio-tiempo está fluctuando, que el mismo concepto de espacio-tiempo no están bien definidos y están fluctuando. ¿Qué es esa fluctuación o cómo podemos determinarlo? No sabemos. Y ese es el problema fundamental en toda la física, el más importante de todos. El problema el de la constante cosmológica que les decía antes es un enigma, no sabemos cómo explicarlo, pero el problema de la gravitación cuántica es el problema fundamental. Es la única interacción que no entendemos al nivel cuántico, a nivel microscópico. Todas las demás sí las entendemos perfectamente bien a nivel microscópico, entonces solo falta la gravitación. Curiosamente, es la interacción que mejor conocemos. Ahora, el problema de esto, les voy a dar el primer calculito que les puedo dar concreto. Viene, es un cálculo hecho por Planck, ese es Planck en sus momentos de juventud. Él dijo, bueno, hay una constante de mecánica cuántica, la h barra, que les introduje antes. Hay una constante c, que es de la relatividad, la velocidad de la luz. Y otra constante que g es la constante de Cavendish, de la gravitación. Nos dice que tan fuerte es la gravitación. Si las combinamos las tres en ese tipo de combinación, nos puede buscar qué combinación entre esas tres, es un cálculo dimensional, digamos. ¿Cómo los puedo combinar para que me dé algo con unidades de energía? Me queda la energía 10 a la 19 y eso se llama gigaelectronvoltios, que es digamos, usando E igual a mc cuadrado, esa es como la energía correspondiente a la masa de un protón. Un protón sería un gigaelectronvoltio. Entonces, esta masa es 10 a la 19 veces la energía del protón. Podemos hacer el mismo ejercicio, en vez de buscar unidades de energía, podemos buscar unidades de longitud y nos queda esta otra combinación, h barra g sobre c al cubo, raíz cuadrada, y la unidad de longitud nos queda 10 a la menos 33. Podemos hacer lo mismo con unidad de tiempo, nos queda 10 a la menos 44 segundos. ¿Qué quieren decir esto? Que a distancias menores que 10 a la menos 33, ahí tiene que estar funcionando la gravitación cuántica, y que nadie sabe lo que es, entonces no sabemos qué física hay a esas distancias. O sea, en particular no sabemos lo que pasa en el Big Bang, o tampoco en un agujero negro, por ejemplo, que es el punto. En ese punto no sabemos. En segundo nos puede decir qué pasó antes que 10 a la menos 44 segundos. No podemos hablar de qué pasó en el Big Bang, porque es a partir de 10 a la menos 44 que ya podemos usar la física que conocemos. Y para darles una idea, aquí están otras distancias, el tamaño de una persona, el tamaño de un átomo. Aquí donde están explorando los experimentos, el LHC en Ginebra, están explorando distancias de 10 a los 18 metros más o menos. Y la escala de Planck es 10 a la menos 33 centímetros, 10 a la menos 35 metros, que es muchísimo más pequeña, o energías muchísimo más grandes. Entonces, llegar a estas escalas es muy difícil. Entonces, poder poner a prueba cualquier teoría de gravitación cuántica va a ser muy difícil porque todavía no estamos explorando. Hay 15 órdenes de la magnitud, por ejemplo, y cada orden de magnitud nos cuesta 20 años por lo menos en crear nuevos aceleradores, etcétera. O para hacer un acelerador que pueda explorar esta distancia necesitaríamos un acelerador del tamaño de una galaxia, por ejemplo, que es imposible. Entonces, es un gran reto poder hacer esto. Entonces, eso no ha parado a los físicos teóricos de tratar de explicar qué es la gravitación cuántica. Y hubieron pioneros, Stephen Hawking, John Wheeler, Bryce DeWitt, empiezan a hablar de la que es la función de onda de todo el universo, tratar de entender mecánica cuántica en eso, ver qué pasa con los agujeros negros, si se pierde información o no. Entonces, hay gente que trató de hacerlo, digamos, desde los años 60, 70. Eh, pero en los años 80 surgió la teoría de cuerdas, que le voy a dedicar unas transparencias ahora. Perdón, ¿me están oyendo? ¿Sí, Sí, Javier? perfecto. Ah, sí, perfecto, muy bien. Sí, todo bien. ¿Cómo vamos de tiempo?
Me quedan unos 15 minutos más, ¿está bien? Sí. Bueno, muchas gracias. Doctor, Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces la teoría de cuerdas es una idea muy simple, es decir, que las partículas que yo les estaba hablando, los quarks, los electrones, etcétera, realmente la idea simple es que no son puntos, sino que pueden ser pequeños entes extendidos, que son cuerdas. Aquí se los puedo poner aquí, digamos, miramos aquí un fotón, aquí en rojo. Si le ponemos una gran lupa, nos damos cuenta de lo que parece ser un punto realmente es algo de una dimensión, una cuerda abierta. Y aquí está un gravitón, la partícula de la gravitación, que lo vemos con una lupa, se ve que realmente no es un punto, sino que es una cuerda cerrada. Entonces, estas como son cuerdas, fluctúan, y al fluctuar, otra vez por mecánica cuántica, nos dan energías cuantizadas, y cada energía cuantizada nos va a dar una partícula. Entonces, diferentes modos de vibración de una cuerda nos da todas las partículas que podemos conocer de diferentes spin. Entonces, por eso se habla que la teoría de cuerdas es una teoría unificada de algunos, ¿ves? De alguna forma, porque predice, uno no las introduce, sino que predice que existen partículas de cada uno de los spins que hemos visto. En particular, predice que existe la gravitación. Entonces, si uno quiere explicar la gravitación e introduce el gravitón o introduce la curvatura como Einstein, ya está asumiendo algo. La teoría de cuerdas va un paso más atrás, solo introduce las cuerdas y la gravitación surge a partir de la vibración de las cuerdas, igual como surge el electrón o igual que surge el fotón, etc. Entonces, en ese sentido, es una teoría unificada, y eso es el sueño de Einstein en su tiempo, era unificar todas las interacciones, y esto es lo que ofrece la teoría de cuerdas. Y como es una teoría cuántica, intrínsecamente cuántica, entonces de una vez está atacando el problema más importante, que es la gravitación cuántica. Predice la gravitación y es cuántica. Entonces, por eso es que es muy atractivo. Ahora, una de las cosas que predice la teoría de cuerdas, predice muy poco, y eso es uno de los problemas que tenemos, pero unas cosas que sí predice es que esencialmente vivimos en más dimensiones. O sea, predice también la dimensión del espacio-tiempo. No la ponen con la mano, digamos, sino que se pone una dimensión arbitraria y en qué dimensiones la teoría es consistente. Resulta que la gente hizo cálculos y solo quedan 10 u 11 dimensiones. Depende de qué formulación de la teoría uno trabaja. Entonces tiene que haber, digamos, 6 dimensiones extra. ¿Y qué pasa con eso? Entonces nosotros vivimos, esto podemos ser nuestro espacio-tiempo, y cada punto realmente es que nosotros vemos en nuestro espacio de 4 dimensiones, 3 espaciales y el tiempo, pero cada punto que nosotros estamos viendo realmente va a haber 6 dimensiones más. Y eso lo represento por este espacio raro que aparecen varias donas juntas. Y ese es un espacio de 6 dimensiones que completaría las 10 de la teoría de cuerdas, por ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿por qué son 6 pequeñas y 4 grandes? Eso es lo que se ha estado trabajando en los últimos años, y la gente ha encontrado soluciones. Pero esencialmente eso es una de las producciones más concretas de la teoría de cuerdas. Para ponerlo así más explícito, cada punto del espacio-tiempo que estamos viendo realmente hay unas 6 dimensiones más. Y eso nos hace una pregunta: ¿cuál es el tamaño y la forma de las dimensiones extra? Eso lo tiene que determinar uno dinámicamente. Lo que la gente generalmente decía, porque dimensiones extra la gente lo estaba hablando desde hace 100 años en Kaluza y Klein. La gente decía, bueno, no las vemos porque son muy pequeñitas, y como sabemos que los experimentos solo pueden explorar distancias mayores que 10 a la menos 18 metros, entonces tal vez esas dimensiones son más pequeñas que esa, entonces no las hemos podido ver porque no somos capaces de explorar distancias más pequeñas. Pero eso no resuelve todo el problema. La pregunta también a nivel teórico es, ¿por qué puede uno calcular realmente o encontrar soluciones de que estas dimensiones extras sean pequeñas? Y es lo que la gente hizo hace 15 años. Y después de, imagínense, casi 90 años después de Kaluza Klein, se encontraron formas en teoría de cuerdas de determinar el tamaño y la forma de las dimensiones extra. Pero al encontrar eso, aunque la teoría es solo solo una teoría de cuerdas, había muchas soluciones, porque hay muchos de esos espacios y muchos de esos posibles tamaños. Entonces, eso dio lugar a lo que se llama el paisaje cósmico. Aquí es como tener un perfil de energías donde cada mínimo es un universo diferente. Cada uno corresponde a un espacio diferente de 6 dimensiones extra. Y hay muchos mínimos. ¿Cuántos de ellos pueden ser
no millones, puede ser 10 a la 500, 10 a la 1000, o sea, números gigantescos, ¿eh? Entonces, quiere decir que nuestro universo es solamente uno de tantos estos, y por lo tanto pueden haber muchísimos universos. Cada uno, como les decía, es un mínimo diferente. Y como en física cuántica existe lo que se llama el efecto túnel, realmente uno puede pasar de un universo a otro. Entonces, esto es lo que está reflejado aquí. Entonces, es lo que se llama el paisaje de la teoría de cuerdas, porque están yéndose, uno puede crear dentro de un universo, se puede crear otros universos, etcétera, continuamente. Entonces, hay muchos universos evolucionando continuamente. Aquí les puedo poner, empieza con un universo aquí, sale estamos en este universo, pues se genera otro universo aquí que se empieza a expandir, y a partir de eso se genera otro universo que se empieza a expandir, etcétera. Entonces, hay muchos, muchos universos. Curiosamente, esta visión de tener un número gigantesco de universos es la única forma que tenemos hasta ahora, nos guste o no nos guste, ¿no?, de explicar el famoso problema de la energía oscura. El problema de la energía oscura es un problema físico, que lo estamos viendo. Les dije que antes la energía oscura era por el asunto de la constante cosmológica. ¿Se acuerdan que les decía que no podíamos explicar este tamaño que era tan pequeñito? Pues ahora con la teoría de cuerdas aparecen muchos de estos mínimos, pero como hay tantas soluciones, o sea, 10 a la 500, la probabilidad de que una de ellas tenga el valor que queremos, pequeñito, es diferente de cero. O sea que nosotros vivimos en un universo donde podemos vivir. ¿Por qué? Porque si fuera más grande, las galaxias se separarían tanto que no hubiera posibilidad el universo se separaría tanto que no hay forma de realmente formarse las galaxias. Y si fuera más pequeña, el universo hubiera expandido y colapsado más rápido. Entonces no hubiera dado tiempo de que existieran galaxias ni nosotros. Entonces nosotros podemos existir solamente en los universos donde este valor de la energía o la constante cosmológica es muy pequeñito, tan pequeñito como 10 a la menos 120. ¿Okay? Y como hay tantos, uno usa probabilidad. O sea, hay tantos, bueno, en los que es muy grande no vivimos, pero sí vivimos en los que es pequeño. Eso no nos gusta la explicación, porque uno quiere explicarlo haciendo cálculos directos. En cambio, aquí es más o menos lo que se llama el principio antrópico, es de que vivimos en un universo donde podemos vivir. Aquí es dar una visión de donde está nuestro universo, van surgiendo otros. Cada universo tiene diferente valor de la constante cosmológica, y solamente en los que la constante cosmológica es muy, muy pequeña pueden haber galaxias, y nosotros, entonces solo en ese tipo de universos podemos vivir. Lo interesante es que esto lo especuló Weinberg en el 87, 10 años antes de que se descubriera la constante cosmológica. Y él dijo, si la constante cosmológica es antrópica, entonces tiene que tener este valor, 10 a la menos 120. Y 10 años después, los experimentos confirmaron su predicción, digamos. Entonces, no es una explicación desesperada, sino que es una explicación que se han tratado todas las posibles explicaciones de la constante cosmológica tan pequeña. Weinberg dijo, bueno, ¿qué pasa si es antrópico? Predice cuánto tiene que ser, llegan los experimentos y lo confirman. Entonces, pese a que la teoría de cuerdas hay tantas soluciones que uno dice que es difícil hacer predicciones o cuesta mucho llegar a energías tan altas, esta es una observación muy concreta. El universo se está acelerando y no tenemos ninguna otra explicación más que de que haya muchos universos. Y no a falta de propuestas. Yo he propuesto algunas, otra gente ha propuesto, todas, ninguna funciona. Esta es la que mejor funciona. A mí me gusta decir que, es así parafraseando a Churchill con la democracia, que esta es la peor solución al problema de la constante cosmológica, con la excepción de todas las demás. Entonces hay que tomarla en serio. Y el hecho de que vivimos acá, por ejemplo, se ha dado en el pasado, digamos, en un tiempo, Kepler, el famoso Kepler, él trató de explicar cuál era la distancia de la Tierra al Sol, de primeros principios, quería calcular esa distancia. Y después se dio cuenta que no, él pudo calcular la órbita de los planetas y pudo calcular otras cosas, pero nunca la distancia de la Tierra al Sol. Y después, bueno, ahora con esa perspectiva nos damos cuenta que esa no era una buena pregunta, porque ¿por qué va a ser algo fundamental la distancia de la Tierra al Sol? Si hay muchos otros planetas, está Venus, está Marte, está Júpiter, que tienen otras distancias. Entonces nosotros vivimos en la Tierra porque es ahí donde podemos vivir. No podemos vivir ni en Júpiter ni en Marte porque las condiciones de vida no son idóneas para poder vivir. Entonces una explicación parecida es la que se ofrece con estos universos a la constante cosmológica. Muy bien, esa es una de
Perdón, creo que aquí me brinqué. Esto, perdón, quería hablar ahora. Hay un desarrollo totalmente teórico que lo propuso Juan Maldacena, que es el gran orgullo de Latinoamérica. Yo decía antes que era un muchacho argentino, ya tiene más de 50 años desde que ya no está un muchacho, eh, pero trabaja en Princeton y vino hace más de 20 años con esta propuesta que es muy interesante para entender la gravitación, en que dijo que hay una teoría con gravitación, que se llama aquí ADS, Anti de Sitter, pues fíjense, una teoría con gravitación en todo el espacio, es equivalente a una teoría en la frontera, aquí alrededor, sin gravitación, que aquí le llamo CFT, que es Conformal Field Theory. No quiere decir mucho el nombre si uno no está familiarizado, pero esencialmente lo importante es que es una teoría sin gravedad en la frontera, una dimensión menos, tiene toda la misma información que la teoría adentro, con gravitación. Les decía antes que el problema más importante era la gravitación, porque no la entendemos, que todo lo demás sí las entendemos. Entonces, Maldacena lo que redujo el problema que no entendíamos, la gravitación, a un problema que sí entendíamos, que es una teoría en una dimensión menos, sin gravitación, donde se entiende. Y esta dualidad se ha ido confirmando con los años, en los últimos 25 años, y hay evidencia de que sí funciona, y la gente ha tratado de explicar, lo ha usado para explicar muchas cosas. Entonces, por ejemplo, es una definición concreta de gravitación cuántica. Uno puede ir hasta más allá de la teoría de cuerdas, simplemente usar esto como definición de gravitación cuántica a nivel fundamental. Recientemente la gente ha podido calcular lo que es la entropía. Un agujero negro, que ya sabemos que existen, de acuerdo a Hawking, los agujeros negros no son tan negros realmente porque absorben, se tragan todo lo que quieran, pero precisamente por la física cuántica pueden irradiar radiación, digamos. Que es una aplicación muy interesante también del principio de incertidumbre, que una partícula y una antipartícula se crean y se aniquilan. Entonces, pero si se quedan cerca de lo que es el horizonte del agujero negro, una partícula se va al agujero negro y la otra partícula sale fuera, entonces parece como si fuera radiación del agujero negro. Y entonces, al salir esta radiación, tiene una temperatura, y al tener temperatura hay física, hay termodinámica, y por lo tanto hay una entropía. Y la entropía la gente la especuló, Bekenstein y Hawking, perdón, Bekenstein y Hawking, también se puede usar para black hole, que es agujero negro. Y calcularon la entropía, la estimaron usando argumentos geométricos, argumentos de gravitación semiclásica, y encontraron que la entropía es una ecuación muy bonita. La entropía es proporcional al área del horizonte. El horizonte es la región del agujero negro donde ya uno no puede pasar. Si uno pasa por ahí, ya no puede salir. El área, que es una cantidad geométrica, es proporcional a una cantidad termodinámica, que es la entropía. Y la constante de proporcionalidad, aquí están todas las constantes fundamentales de la física. El h bar quiere decir que es cuántico, la g, que es gravitación, el 4 es un 4, c, que es la velocidad de la luz, y k, que es la constante de Boltzmann, que relaciona temperatura con energías. ¿Okay? Esta es la única ecuación que tiene todas estas constantes juntas. Entonces hay mucha gente que ha votado por esta siendo la ecuación más bella en la física, y la propusieron, bueno, Hawking y Bekenstein hace tiempo. Ahora, la entropía, y ustedes han sabido lo que es la entropía. Perdón que me estén llamando. No sé cómo parar esto. Disculpen que... ¿Me están viendo? Sí, adelante. Sí, perdón. Sí, tuve que parar este. Y la entropía es una cantidad que es muy interesante. Mide el desorden que hay en una configuración. Pero entonces, y ese desorden se puede calcular, se puede calcular microscópicamente, como contando el número de estados posibles. O sea, mientras más estados hay, la entropía es más grande. ¿Okay? Lo que la gente ha logrado en cuerdas es hacer el cálculo microscópico de la entropía, contando el número de estados microscópicos en teoría de cuerdas, calculan la entropía, y ¿qué les queda? Les queda exactamente esto, esta constante por el área.
con todo y el 4, etcétera. Exactamente eso. Entonces, es una forma de poner a prueba la consistencia de la teoría. La teoría hace cálculos que pueda explicar microscópicamente lo que la gente había propuesto macroscópicamente, la relación entre entropía y área. Entonces, es uno de los grandes logros. Y lo último que se ha hecho, el Hawking, el gran Hawking, él planteó un problema que lo mencioné brevemente antes, es que la información se pierde en un agujero negro. Llega, si lo que le entra en un agujero negro, ya, lo que sale ya no tiene información de lo que le entró. Y eso nunca pasa en la física cuántica. En la física en general, la información siempre se preserva. Al ser, si el agujero negro está en la parte de la gravitación, pero es equivalente a una parte donde no hay gravitación, entonces ahí sabemos que no se pierde la información, entonces uno sabe que el problema de la pérdida de información no existe. Entonces, eso ha sido un debate que ya ha durado sencillamente casi 50 años, de si la información se perdía o no. Hawking tenía una apuesta de que si se perdía, la gente decía que no, perdió la apuesta y la pagó, etcétera. En parte fue por estos logros en la teoría de cuerdas en que él se dio cuenta que la información no se perdía. Y eso no se ha terminado de entender exactamente a nivel fundamental por qué no se pierde, pero ya todo el mundo acepta que la información no se pierde y eso es un resultado bastante concreto. Precisamente por esto y porque esta ecuación es tan elegante, Hawking pidió, cuando él se muriera, que en su tumba pusieran esta ecuación. Y bueno, yo tuve la suerte de estar el momento cuando lo enterraron a Hawking, aquí en la abadía de Westminster, en Londres, que es un gran honor porque está enterrado. Al lado de él está Newton, está Dirac, está Maxwell, está Faraday, los grandes de la física, y al lado de él también está Darwin, que es el otro gran genio en la historia de la ciencia. Lograron poner a Hawking ahí, es algo histórico. Pero en lo que pusieron, las cenizas de Hawking solo dice, aquí están los restos de quien fuera Stephen Hawking. Y escribieron una ecuación, pero no era la que él quería. La que él quería era la entropía, y pusieron una ecuación que era la temperatura. Que está bonita porque es única, porque solo Hawking la pone. Esta viene totalmente de Hawking, se llama la temperatura de Hawking de un agujero negro. Pero no era la que él quería. Casualmente yo estoy aquí en el mismo colegio donde estaba Hawking, entonces tratamos de resolver ese problema y en el colegio le pusimos la ecuación que él quería. Si vienen aquí a Cambridge, aquí está en la parte, en los jardines del colegio nuestro, está este homenaje a Hawking con la ecuación de la entropía, que es la que él quería, y con una frase que a él le gustaba decir, que es, recuérdese ver a las estrellas y no a sus pies. Digamos, es una forma para inspirarnos de pensar mucho en el universo que tenía Stephen Hawking. Muy bien, entonces para terminar, solo como les dije tantas cosas, no quiero que se les quede todo así en el aire. Es de los grandes descubrimientos, que es lo concreto que les puedo decir. Puedo resumir, hay 4. Los 4 son, uno, la fluctuación del fondo de microondas, que nos dice por qué podemos entender de ahí toda la estructura del universo, galaxias y cúmulos de galaxias en base a fluctuaciones cuánticas en el principio del universo, y que está detectado, fueron detectados en 92 y premio Nobel en 2006. Segundo, la detección de la energía oscura, que el universo se está acelerando, el gran misterio, no sabemos por qué, pero sí sabemos que se está acelerando, premio Nobel 2011. El descubrimiento de la partícula Higgs, premio Nobel en 2013, que nos completó el modelo estándar, y en el 2016 las ondas gravitacionales. Esos son los 4 grandes experimentos de los que en nuestra época se va a recordar de los logros de nuestra época. Entonces, con esto termino y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Fernando. Bueno, yo creo que debe haber quedado muchas dudas y querer participar. Y yo creo que se las vamos a hacer llegar, aunque sea por correo, y ahí algunas cosas que quieran escribirnos los participantes. Le agradecemos mucho, doctor Fernando Quevedo, y pues ojalá y podamos tener la oportunidad de que algún día que venga aquí a México nos pueda visitar aquí en la Universidad Autónoma de Puebla. Pues yo encantado, sí, cuando pueda, y bueno, sí, cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier cosa, yo encantado en responder, y bueno, muchas gracias por haberme invitado, sí, lástima que no hubo participación de la audiencia, pero bueno,
creo que espero que haya quedado algún mensaje más o menos claro. Y sí, seguramente seguramente muy, dice la doctora Reina, muy ilustrativa su exposición y seguramente muchas inquietudes ha despertado eso de la entropía, relacionar la entropía con la física estadística para que nosotros trabajamos dentro de los materiales semiconductores y todo este tipo de cosas, exacto. No sé, creo que va a haber mucho. Bueno, el doctor Enrique Rosendo le agradece mucho también, muchas felicidades. Y usted puede ver ahí. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, seguimos en contacto. Siempre en contacto y yo encantado. Y cuando pueda visitar Puebla, yo me apunto porque a mí siempre me gusta mucho Puebla. Ojalá y nos informe cuando vaya a viajar aquí a México, nosotros lo recibiríamos encantado. Y aquí se comería el mole y también los chiles, un chile en nogada. Ah, perfecto. Ah, chile en nogada para la independencia, encantado. Exacto. Muy bien. Ok. Bueno, mucho gusto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.